Bueno, de nuevo estamos aquí desde Unidad Hispanista también para Decisión Radio, hoy entrevistando a alguien que ya hemos entrevistado anteriormente, pero que hoy lo hacemos especialmente por uno de sus libros que acaba de publicar. Se llama Ramón Peralta, ya le conocerán ustedes porque no es la primera vez que aparece en nuestros foros y redes, y es profesor de Derecho Constitucional en la Complutense y está especializado en derechos humanos, teoría del Estado, derecho constitucional, derecho político, en fin. Tiene un montón de publicaciones, yo creo que, no sé si he contado 16, ya he perdido la cuenta, de libros y artículos indefinidos, una cantidad enorme, de tipo académico. Pero sus dos libros, uno el que presentamos hoy y el anterior, Teoría de Castilla, a mí me entusiasman a nosotros. Está también Javier Barripoa, el presidente de Unidad Hispanista, con nosotros. Nos entusiasman especialmente la teoría de Castilla y a mí como a la vez me encandila, que lo he leído 3 o 4 veces, lo tengo en casa. Es un libro de cabecera. Eh, Habla de mi tierra, de Álava, como tierra castellana, como fuente del origen de Castilla. Mm, Y como diría Sánchez Albornoz, Vasconia es la abuela de Castilla y la abuela de España, como efecto de ese parentesco, pues diríamos que no se puede entender Vasconia sin Castilla, ni Castilla sin Vasconia. Estamos entrelazados. Todos estos mamelucos que ahora nos traen teorías sacadas de la chistera, de que había un pueblo vasco desde los orígenes del hombre, casi desde Túbal. Bueno, en fin, no tienen ni pajolera idea, pero encima mienten como bellacos y manipulan más aún. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí porque hoy vamos a hablar de otro libro. Este otro libro se llama Comunidad Iberoamericana, Formación y Destino de una Comunidad de Naciones. Y nos entusiasma y nos interesa especialmente este libro porque va muy entrelazado con los fines y objetivos de nuestra asociación, Unidad Hispanista, que queremos formar precisamente una comunidad iberoamericana, como fue con el Imperio de los Austrias, una comunidad de José Antonio Primo de Rivera diría de destino universal. No está mal esa frase, ¿eh? Aunque está denostada, no está nada mal. Una comunidad de destino, efectivamente, es que lo fue. Es una comunidad. Es una comunidad donde todos éramos españoles y donde se fragmentó, se dividió y se hizo polvo. De tal manera que ahora no pintan nada esos fragmentos de Estado, esos fragmentos de nación, que fue la hispanidad, porque se han debilitado y nos estamos debilitando aún más en España. Bueno, formación y destino de una comunidad de naciones. ¿Qué es eso? Y bienvenido, Ramón, nuevamente. ¿Qué es eso de comunidad de destino o formación de destino? Bueno, muchas gracias Ernesto por tu presentación e invitación. Yo colaboro en esta asociación de la que formo parte, ¿no? Activa, ¿no? Unidad Hispanista, que una de sus finalidades es promover el entendimiento e integración de los pueblos hispánicos, ¿no? Es decir, el conjunto hispanoamericano o iberoamericano, que es lo mismo. Yo digo que el término Hispanoamérica y Iberoamérica es lo mismo, es decir, tiene el mismo significado. Por lo tanto, se puede utilizar indistintamente las dos. Hombre, lo de Iberoamérica es un poco también para que los brasileños se sientan más incluidos, ¿no? Aunque, claro, bueno, también Portugal es parte de lo hispánico, ¿no? Por eso es indistinto utilizar el término Iberoamérica o Hispanoamérica. Lo que no utilizo es el término Latinoamérica, de nuevo, ¿no? Es un término importado, es decir, salido digamos, del Palacio de Asuntos Exteriores de Francia en París, básicamente, ¿no? Para sus intereses en el subcontinente, en el siglo XIX. Bueno, Comunidad Iberoamericana, es decir, este libro tiene un origen que es decir, mi visión y aportación a lo que es un subcontinente que no deja de ser una nacionalidad, por lo tanto, continental. Hay una nacionalidad continental
que llamamos Iberoamérica, o Hispanoamérica indistintamente, formada por un grupo de estados soberanos que salen de un estado matriz, que es la monarquía hispánica, surgen de un estado matriz por un proceso de emancipación, que yo lo analizo ahí con bastante detalle y con una visión general, ¿no?, de por qué y cómo se produce ese proceso de emancipación en positivo. Yo planteo este libro en positivo, esto es muy importante. No decir, no, la Hispanía está acabada, tal, no sé qué, el mundo iberoamericano es imposible, es todo un desastre. Pues no es así, no es así. Yo lo planteo en positivo y mirando al futuro. ¿Sí? La comunidad iberoamericana es una realidad. Hay una comunidad iberoamericana de naciones actualmente, que se llama así, es una especie de asociación que promovió España en los años 90 y que tiene pues hay un sistema de estados iberoamericanos con una serie de organizaciones como la Secretaría General Iberoamericana, las cumbres iberoamericanas, etcétera, en el ámbito de la educación, de la justicia. Esto está en ciernes, claramente, esto es algo muy inicial, pero la idea es que solamente la progresiva integración de estos estados soberanos, americanos y europeos, como son España y Portugal, puede crearse un bloque en un mundo global, bajo la globalidad, un bloque activo, político, cultural, económico y militar. Es decir, con un polo de autónomo, de poder, en un mundo globalizado que, a no construirse esa comunidad de manera más efectiva, con elementos confederales, como digo yo, también inclusive, es imposible que podamos llevar una vida soberana, autónoma y no sometida a los designios de otros centros de poder en el mundo, que es en lo que estamos ahora, ¿no? Es decir, la desintegración de la monarquía hispánica por el efecto de la invasión napoleónica, que lo estudio con detalle ahí, ¿no? La irrupción en 1808 del decreto de Napoleón, la invasión traición, como digo yo ahí, ¿no? Porque España y Francia eran dos países aliados en ese momento, el Tratado de Fontainebleau, la traición descarada de Napoleón, diciendo que iban a ir a ocupar Portugal junto al ejército español, que eran aliados de Inglaterra, pues aprovecharon para quedarse en el territorio, acantonar las tropas y descabezar la monarquía hispánica, que por cierto era una cabeza también bastante débil, ¿no? y fácilmente descabezable, como lo vio Napoleón, ¿no? Ahí empieza todo, la descomposición de la monarquía hispánica, es decir, los procesos de emancipación se aceleran, se precipitan con interferencias extranjeras entre 1810 y 1825, y todo esto lo que voy desarrollando, ¿no? Sí, ya me imagino que me vais a ir preguntando y aportando cosas, ¿no? Sí. Javier, la voz. No se te oye, Javier. No se oye. Sí, perdón. No, que tú hablas en tu libro esto de como la idea de la patria grande, ¿no? Y como destino irrenunciable, ¿no? Como Sí. es un capítulo. Pero también hablas de las nacionalidades republicanas. Sí. ¿Cómo valoras esa fase, ¿no? de nacionalidades republicanas? Si tuvo un sentido o hay una posibilidad de interpretar la emancipación en un sentido positivo después de todo o no, o eso tiene que dar paso necesariamente a una restauración de esa patria grande que propones. Sí, claro. Muy bien. Yo parto de los hechos. Los hechos están ahí, no podemos ignorar los hechos, ¿no? Que es que hubo yo lo llamo emancipación porque es cuando los hijos ya empiezan a ser grandes, pues se separan de la madre, a veces en mejores condiciones, otras en peores condiciones, otras de mejores modos, otras de peores modos, como decía el célebre historiador mexicano Justo Sierra, ¿no? Decía que precisamente los hijos de España en América habían crecido y querían vivir por libre. Esto me parece algo, oye, que tenemos que considerar. Es evidente que, es decir, son pueblos hispanoamericanos, mexicanos, colombianos, peruanos, argentinos. Y hablo de nacionalidades iberoamericanas, claro, son nacionalidades salidas de una misma matriz, que es la patria grande, ¿no? Lo que no uso yo, ya se usa desde hace mucho tiempo el término de patria grande por hispanoamericanos, muy principalmente Manuel Ugarte, que fue el que más promovió este término y uno de los más hispanistas argentinos más destacados, ¿no? Manuel Ugarte. Y claro, bueno, es decir, es que España había creado una obra enorme en América, había engendrado nuevos pueblos. Fíjense el dato que yo destaco, 300 ciudades
En poco más de 100 años fundaron los españoles en América. Fíjense ese dato. Desde Nuevo México hasta el sur de Chile. 300, eso es una obra civilizatoria descomunal, solo comparable a la hispanización de Europa. Perdón, a la romanización de Europa, ¿no? O sea, romanización de Europa e hispanización de América. Son dos hechos comparables y sin duda alguna, ¿no? Que tienen una trayectoria parecida, ¿no? O sea, los españoles como un pueblo civilizador. Claro, esto lo destaco en el primer capítulo, ¿no? Que se llama Etnogénesis y civilización hispanoamericana, que es cuando se forman estos estados, estas sociedades hispanoamericanas en base a una capital central y varias ciudades importantes. Es como se genera la sociedad colombiana, la mexicana, la peruana, la argentina, la boliviana, la chilena, ¿no? Estas sociedades. O sea, donde se fundan ciudades, se fundan naciones y se funda una cultura. Antes no había ciudades. Bueno, estaba el centro de Tenochtitlán y poco más, ¿no? Cuzco, como capitales de imperios tiránicos, ¿no? Que es lo que yo destaco ahí. Como los españoles lo que hacen es integrar poblaciones nativoamericanas, destruyendo algunos poderes instalados ahí, como sucede en Tenochtitlán o Cuzco, que establecían auténticas tiranías, la de Tenochtitlán, ¿no? Azteca, especialmente brutal, ¿no? Es decir, por eso tantos pueblos nativoamericanos apoyaron al ejército de Cortés para destruir Tenochtitlán, porque querían destruirla por completo. De hecho, cuando se toma la ciudad definitivamente, en mayo en agosto de 1521, son los auxiliares nativoamericanos del ejército de Cortés los que realmente producen una matanza de la población de esta ciudad. No son los españoles, son estos pueblos sometidos durante décadas brutalmente, pero no ya solo sometidos política o fiscalmente, sino incluso sacrificados físicamente y comidos por la población. O sea, que démonos cuenta de lo que estamos hablando. Sí. Si eso no es una tiranía antropofágica, bueno, pues que nos lo explique alguien, pero es que los hechos son los que son. Y el odio acumulado de estos pueblos nativoamericanos, ¿no? Como tlaxcaltecas u otros, ¿no? Es decir, fue una ayuda decisiva para que Cortés acabara con el poder azteca. Y por eso también se dice en México, es una frase que viene muy al cuento, ¿no? Que la conquista la hicieron sobre todo los indígenas, ¿no? Y la independencia los españoles, criollos. Es que esta expresión, que es un dicho que hay en México, es que una expresión popular denota muy bien lo que es el mensaje de este libro, ¿no? Sí. Que los estados soberanos son estados hispanoamericanos, no indoamericanos. O sea, la República Mexicana no es heredera de la Confederación Azteca. Sí. Es una nacionalidad hispanoamericana, en sus instituciones, en su lengua, en su arquitectura, en sus ciudades. O sea, no tiene nada de azteca, nada. Podemos decir, o sea, por eso esa manipulación de que México, el país azteca, es una manipulación posterior, ¿no? O sea, México es un gran pueblo hispanoamericano, los mexicanos, ¿no? Es decir, donde confluye lo hispánico con lo autóctono, para generar una nueva nacionalidad, ¿no? Y lo que yo digo de las nacionalidades es que hay más de las que existen realmente en cuanto a estados, porque el fraccionamiento de ese territorio ha sido progresivo, ¿no? Sí. Y ahora hay 20 repúblicas, ¿no? Cuando realmente, como yo destaco en el libro, no hay más de 12 nacionalidades conforme a los antiguos virreinatos, capitanías generales o audiencias, ¿no? Presidencias, ¿no? Por ejemplo, en Centroamérica es absurdo que sean 5 repúblicas distintas, cuando estaba la audiencia de Guatemala y luego la Federación Centroamericana, ¿no? Que nace en 1823. Gente interesada en dividir, en fraccionar, como Panamá, que Estados Unidos se lo robó a Colombia, o que el nacimiento de Uruguay como república separada de la Argentina por decisión de Londres, por ejemplo, ¿no? O sea que no son, es decir, hay una nacionalidad platense, que es Argentina, que incluye a Uruguay, evidentemente, es decir, desde un punto de vista histórico, sociológico, ¿no? O que Centroamérica no puede ser 5 repúblicas, ¿no? Sino que debía ser una federación, como las propias constituciones de los países centroamericanos reconocen, no hablan de
la Unión Centroamericana, ¿no?, a la que debe tenderse, ¿no? Sí, pero ahí hay unos nacionalismos, ¿no? Porque vas a Uruguay o Paraguay y, claro, hay nacionalismo salvaje, supongo que inducido por las políticas anglosajonas, y esto lo ves salvable, esta propuesta de crear comunidades políticas más consistentes, retomando los virreinatos o una aproximación, claro. A ver, sí, claro, es decir, evidentemente digo que había que reducir a la mitad el número de repúblicas, ¿no? Porque para empezar, de nacionalidades, ¿no? Según un criterio histórico, sociológico real. Es decir, evidentemente luego lo que muy bien destacas de la injerencia angloamericana, ¿no?, es muy importante, yo lo destaco en el libro, ¿no? Es decir, primero Inglaterra y luego Estados Unidos han dedicado a, digamos, golpear de una manera u otra al subcontinente, fraccionándolo, sometiéndolo económicamente, atacándolo militarmente ya directamente, manteniéndolo dividido, es decir, haciendo imposible cualquier integración con elementos confederales. Claro, porque, es decir, por ejemplo, Estados Unidos, el progreso, el ascenso global de Estados Unidos se debe en una parte considerable a la agresión a México de 1846-47, una agresión brutal. O sea, California y Texas, Nuevo México, pasan a formar parte de la Federación Estadounidense porque se la roban a México directamente. Ahí hay petróleo, hay oro, hay todo, una serie de materias primas y de riquezas que impulsaron mucho a Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX. O sea, es decir, México es un Estado soberano que es directamente perjudicado por Estados Unidos de una manera evidente, brutal, diría yo, ¿no? La invasión de 1940 es brutal. Entonces, toda esa franja suroeste del actual Estados Unidos, pues, realmente es un territorio más hispanoamericano que angloamericano, como digo yo en el libro. Y de hecho ahora está produciendo la situación de que una creciente presencia de mexicanos, instalación de mexicanos en ese suroeste, está devolviendo un poco la pelota a los Estados Unidos, porque con el mismo criterio se apoderaron de Texas, que era una provincia de la República Mexicana, y dijeron que había mucho colono y angloamericano viviendo allí y que por eso mismo nos lo quedamos. Por lo mismo los mexicanos pueden decir, ahora somos mayoría en algunos estados del suroeste en el futuro y tenemos derecho a decidir, ¿no? En el futuro, yo hablo de más adelante, dentro de unas décadas. Sí. Es cuestión que acabará produciéndose, ¿no? Por eso el mundo hispanoamericano es un mundo creciente, en tensión, con problemas, pero dinámico, ¿no? Fantástico. Sí. Y cuando habla... Ay, perdón, Ernesto, ¿quieres decir? Sí, Javier, sí, por favor. No, hay un capítulo que creo que es el final que le planteas esa fuerza, ¿no?, a la unidad por el idioma, ¿no? ¿Es realmente la fuerza o se puede hablar de otras fuerzas que puedan unirnos, otros sentimientos o geopolítica? Hombre, y es que opino que tenemos una nacionalidad común. Es decir, ¿por qué hablo del idioma? Porque el idioma, según Naciones Unidas, es el primer elemento, el idioma materno, que define tu nacionalidad o tu identidad etnocultural. El idioma propio, el idioma materno. Entonces, claro, es que estamos hablando que el 90% de los hispanoamericanos tienen el español como idioma propio. Sí. Son españoles americanos, ¿no? Como, por ejemplo, Marcelo Gullo lo ha definido bien. Como argentino, él es un español americano. Es decir, por eso que es que no hay incompatibilidad entre ser argentino, colombiano o español. Es decir, no hay incompatibilidad, son ramas de la hispanidad, ¿no? Son, es decir, nacionalidades que surgen de una matriz común. Por eso hay que ver estas nacionalidades en positivo, porque esas nacionalidades llevan ya 200 años de existencia. Las 12 que yo destaco, porque hay algunas que, bueno, habrían que reunir, algunos como el caso de Centroamérica, Panamá, Uruguay, pero esas nacionalidades tienen una consistencia soberana de 200 años. Nacen como estados soberanos, pero no como pueblos que se liberan de un yugo, de una potencia extranjera dominadora, no. Surgen de una matriz común, como el hijo mayor que se hace ya mayor de edad y se separa formalmente de los padres. Esta era la idea de emancipación, ¿no? Por eso yo utilizo el concepto de emancipación, que es el más correcto, que se hizo de una manera atropellada, con injerencia, evidentemente, sobre
todo la injerencia inglesa, ¿no? Es muy importante, aparte de la irrupción de Napoleón, que es el que desencadena todo el proceso. Por eso yo me detengo en la emancipación y en sus orígenes, ¿no? Y en cómo los españoles, americanos o criollos, el conjunto de criollos y mestizos, que empiezan ya con las medidas de la dinastía borbónica centralizadoras a sentirse incómodos con la monarquía de Madrid, empiezan a sentirse incómodos en la injerencia centralizadora jacobina, no afrancesada, ¿no? Con la creación de intendencias, enviando representantes coloniales para destituir y cambiar a los criollos que están en las audiencias, en los cabildos, etcétera. Pues todo eso es un muy mal manejo de lo que era la monarquía hispánica, que era un conjunto de España más las Indias, ¿no? Era un conjunto unificado con una cabeza política, que era el rey de España, ¿no? Pero esto intentaron centralizar la monarquía, la segunda mitad del siglo XVIII, sobre todo. Centralizar el poder monárquico en el territorio americano, y eso empezó a generar un malestar, que fue aprovechado luego ya en la segunda mitad del siglo XIX por elementos separatistas, declaradamente separatistas, para promover la separación total respecto de la monarquía hispánica. Pero ya no solo la separación total hispánica, sino el fraccionamiento del reino de Indias, ¿no? Total. Separación en estados totalmente, pues digamos que no tiene nada que ver uno con el otro. Y aquí es donde interviene, por ejemplo, agentes ingleses, ¿no? Claramente Inglaterra, después de la batalla de Waterloo, donde derrotan a Napoleón, definitivamente, sobre todo los ingleses, se convierten en una primera potencia global, ¿ya? Y se vuelcan durante los años siguientes en América hispana. Se vuelcan para separar por completo el territorio americano de la matriz europea. Y ahí destinan, pues, agentes de todo tipo, comerciales, diplomáticos, incluso legiones británicas que participan en los ejércitos colombianos, por ejemplo, la Armada inglesa que apoya la entrada en el Perú, desembarco en el Perú. Es decir, las logias masónicas, evidentemente, que actúan como elemento secreto de relación de Londres con Caracas y Buenos Aires inicialmente, que es donde más ingleses había en estas dos ciudades, por eso es donde más se activa el separatismo desde estas dos ciudades. Todos estos elementos influyen en lo mal que acabó el proceso de separación entre la madre y los hijos, ¿no? Es decir, la madre patria y los hijos, lo mal que acabó de manera violenta. Hubo intentos de reconducir el asunto por algunos hispanoamericanos y algunos españoles, ¿no? De crear una confederación entre España y los nuevos estados. Todo fracasó. Está, por ejemplo, el intento del número 2 de Bolívar, Francisco Antonio Cea, que planteó al gobierno español en 1820-21 una confederación para que acabaran las hostilidades, ¿no? Fracasó por parte tanto del gobierno de Madrid como de Bolívar, ¿no? Que al final ya estaban Bolívar decidido a la separación total, y podía haberse llegado a una confederación hispanoamericana, efectivamente, con un tratado firmado por todos estos estados de ayuda mutua, de libre comercio, de doble nacionalidad. Todo eso saltó por los aires, no hubo posibilidad para ello. Los intereses británicos fueron los que ganaron en todo este proceso. Es una evidencia. Hicieron fracasar la reunión de Panamá, donde Bolívar quería haber creado una patria grande inicial, ¿no? Una confederación hispanoamericana. La boicotearon, la dinamitaron, sacando a Argentina y Chile de esa reunión, a Brasil también. O sea, boicotearon cualquier intento de integración y firmaron tratados por separado con los nuevos estados débiles. Aparte de la enorme deuda que tenían los grupos separatistas con los bancos de Londres. La financiación y la deuda enorme que se arrastra durante el siglo XIX, gran parte. O sea, divide y vencerás, en la táctica antigua, muy bien dirigida por el gobierno británico. Ahí tenemos, pues al ministro de Asuntos Exteriores británico, Canning, que en 1824 dijo: la América española ya va a ser nuestra. Llegó a decir, ¿no? Cuando vio que toda su estrategia había funcionado. O sea,
que lo dijera públicamente y que esté recogido esto, pues ya es un reconocimiento de su injerencia brutal, ¿no? Es decir, y luego ya empieza a haber autores hispanoamericanos que ya van denunciando todo esto, sobre todo después de la agresión a Cuba y en las primeras décadas del siglo XX. ¿Hasta qué punto has mencionado tú el elemento estructural que es la lengua, ¿no? Pero ¿hasta qué punto no lo es también la religión? Es decir, ¿qué hubiera pasado? Vamos a rehacer la historia. ¿Qué hubiera pasado si Inglaterra no se hubiera escindido de la Iglesia de Roma, no hubiera creado la Iglesia anglicana? Hubiera sido otra la historia. Sin duda, ¿no? Pero claro, esto ya es hacer historia ficción. Y bueno, claro, fíjense que la Iglesia anglicana surge por el deseo de divorciarse del rey inglés, ¿no? Eso es. Eso es por lo que nace. Porque en todo lo demás, es decir, pues la Iglesia anglicana es parte del cristianismo católico, ¿no? Es decir, en su origen, ¿no? Parece que luego, ¿por qué se separó de la Iglesia de Roma? Por el deseo del rey inglés de divorciarse de Catalina de Aragón y casarse con la otra señora, ¿no? Ese es el origen de la Iglesia anglicana. Digo esto porque en cierta manera el protestantismo o anglicismo, ¿no? Es una rama del protestantismo, están íntimamente ligados a la masonería en sus estrategias. Entonces, el elemento vertebrador de la hispanidad desde Isabel la Católica en su testamento fue el catolicismo, y no hubiera sido posible la hispanidad tal como lo entendemos hoy sin el catolicismo y sin la misión evangélica que ya contemplaba en su testamento Isabel. Ese ataque furibundo a la Iglesia Católica de una manera sistemática no fue una de las causas fundamentales del ataque organizado y planificado con la leyenda negra y toda esa sistemática, esa organización perfectamente diseñada para desmontar pieza por pieza esa creación maravillosa que fue la hispanidad, no tiene una de sus fuentes ahí. Hombre, sin duda que ahí lo que se crea es un orbe católico hispánico, ¿no? Del que nace todo el ámbito iberoamericano, nace de ese orbe, de esa identidad. Pues claro, es que lo que hicieron los españoles fue desdoblarse completamente en América. Un desdoblamiento total como sociedad, como etnia, como nación, como identidad. Es un desdoblamiento total. Crear nuevas sociedades hispánicas allende el océano. Que eso es lo que se produjo. O sea, fue un proceso claramente exitoso. Que ahora haya mexicanos, colombianos, peruanos, chilenos, argentinos. Eso es el producto de una acción hispánica global, constante y triunfante en el Nuevo Mundo. Es decir, fíjense que los españoles hemos creado pueblos hispanoamericanos. Los franceses no han creado pueblos francoafricanos, ¿no? En su zona de colonización no existen los pueblos francoafricanos, por ejemplo. Son todos pueblos nativos, que ven con mucho recelo a la metrópoli y dicen que usan el francés como segunda lengua para pedirle créditos a la metrópoli, básicamente. O sea, pero que no han interiorizado como nacionalidad lo francés, ¿no? El idioma ni nada, ¿no? Ellos tienen sus propios idiomas, ¿verdad? Que ponen como idioma oficial segundo el francés, ¿no? Hablo de Mali, de Chad, de estos países, ¿no? De Níger, de Congo, etc. Sin embargo, los españoles sí que crearon, se desdoblaron por completo. De hecho, las poblaciones hispanoamericanas se les llamamos así, porque tienen un componente hispánico decisivo, es el decisivo de estas nacionalidades. ¿Por qué? Pues por el idioma. Por la genética, que está demostrado en la genética de poblaciones que el ancestro genético español ibérico es mayoritario en todos estos países. Salvo en Perú y Bolivia, donde hay más mestizos, hay más componente nativoamericano porque había más población autóctona. Pero es que es el desdoblamiento total, es la confirmación de que se han creado nuevos pueblos hispánicos, ¿no? En el Nuevo Mundo. Para siempre, definitivamente. ¿Y por qué se distinguen? Pues por un idioma común, una identidad religiosa, cultural, porque es que la religión no es solo un dogma, es toda una manera de ver la sociedad.
O sea, puede haber gente que no sea católica, es decir, desde el punto de vista de dogma, pero es culturalmente católica. En América es lo que predomina. Aunque las sectas protestantes pagadas de Estados Unidos intenten infiltrarse, sin embargo, eso es algo que identifica la manera de ser en esas sociedades. Y el idioma español es algo fundamental, fundamentalísimo, ¿no? Lo digo yo confirmo lo que sucede y lo que viene diciendo mucha gente. Es que el idioma español es el gran heredero del latín. Es el idioma en románico, heredero del latín más hablado y extendido en el mundo con diferencia. Más de 500 millones de hablantes nativos, más otros 150, yo también lo tengo como segunda lengua. El francés como lengua nativa son 70 millones de personas, 80. El italiano 60, el portugués más, por su desdoblamiento en América también 200 y pico. Que el portugués, como yo digo hoy, es un idioma intercomprensible con el español. Es un idioma ibérico-romance intercomprensible con el español. Es el segundo idioma en Iberoamérica, después del español, ¿no? Los dos son idiomas ibérico-romances perfectamente comprensibles, sobre todo, bueno, yo he vivido en Brasil, he vivido en Bolivia, en Argentina, y los brasileños no ven al español como una lengua extranjera, sino como una segunda lengua. Lógicamente, pues están rodeados de países que hablan español y porque tienen el mismo tronco común. Es que este tema de los idiomas es un tema que, bueno, lo del catalán, el otro idioma ibérico-romance, o sea, quieren hacer en base a ese idioma un mundo, una fracción, un fraccionamiento de la nacionalidad española. Es un absurdo. O sea, el español es un elemento básico para comprender que existe una comunidad iberoamericana y sobre todo su proyección como idioma global en el siglo XXI, que es lo que quiero destacar yo en mi último capítulo, ¿no? Las potencialidades de ese idioma, es decir, que una enorme capacidad expansiva y asimiladora, desde ese núcleo original que en Teoría de Castilla, como tú citabas, ¿no? Que ahí esto es como una segunda parte de Teoría de Castilla, este libro, ¿no? Sí. Es el desdoblamiento hacia América. O sea, después de derrotar el imperialismo árabe musulmán, ¿no? Que es lo que consigue, decir, la Corona de Castilla junto a Aragón, derrotarlo definitivamente, frenarlo y expulsarlo, un elemento, una injerencia ilegítima, ¿no? Pues ahora lo que se trata es que los pueblos hispánicos, expandidos ahora también en América, ¿no? Después del despertar del siglo XIII de los pueblos hispánicos, ¿no? Con la formación de la Corona de Castilla y Aragón ya derrotando al islamismo, pues en el siglo XXI esta extensión de los pueblos hispánicos a América, Corona de Castilla y Aragón formaron la nacionalidad española, pero hoy se han formado otras nacionalidades hispánicas, mexicanos, colombianos, argentinos, ¿no? Que sepan frenar al imperialismo angloprotestante en el siglo XXI. Esa es una de nuestras, es decir, de nuestras misiones. A propósito... Es imperialista en este sentido, ¿no? El que yo he escrito. Sí, a propósito de esto que comenta Ramón, entrevistamos al promotor de Parlamento Iberoamericano, ¿no? que él como iniciativa, esto digamos te lo pregunto para que luego des tu opinión o tú a ver qué alternativa, él proponía que separado de los políticos ir constituyendo pues un registro de los que se sienten de esta nacionalidad hispanoamericana y crear como una especie de representación de parlamento, al menos en un principio como proyecto, ¿no? Para que tenga una visibilización esta articulación de la conciencia hispana, ¿no? ¿Tú cómo verías esto o verías otras posibilidades de acción para conseguir ese proyecto que tú propones en tu libro? Este proyecto pasa porque las élites político-culturales hispanoamericanas asuman que este es el camino, es decir, que no pueden ser un apéndice de la política estadounidense, ¿no? Y divididos, fraccionados, utilizados, ¿no? Yo lo que defiendo es cierta insubordinación, ¿no? Como dice Gullo también, ¿no? Un cierto espíritu de insubordinación y de integración. Que esa propuesta que te dices tú de pues hacer un registro para los que afirman su hispanoamericanidad, pues me parece bien. Evidentemente, todo lo que sea propagar socialmente esta identidad y consolidarla me parece bien. Pero, desde luego, si esto no pasa por una concienciación de las élites políticas y culturales y económicas, evidentemente, y hispanoamericanas, es decir, difícilmente se avanzará la integración, siendo realistas. Lo que podemos hacer nosotros es promover un ideario de integración diciendo que existe una patria grande,
existe una nacionalidad continental, pero es que no lo digo yo, esto se viene diciendo desde hace mucho tiempo. Entonces es una nacionalidad continental, que realmente es bicontinental, ¿no? Porque incluye a España y Portugal, ¿no? En una comunidad iberoamericana de naciones. En un mundo globalizado, caracterizado por grandes espacios, ¿no? Como decía Carl Schmitt, ¿no? Que utilizaba la teoría de los grandes espacios para definir el futuro. Pues aquí hay un gran espacio evidente, ¿no? Que ocupa el suroeste de Europa y 2/3 partes de América. O sea, una parte considerada del occidente, ¿no? De la civilización occidental. Porque esta es otra cuestión, ¿no? Porque, como decía José Vasconcelos, un mexicano autor que considero que debe ser leído más, ¿no? En España también. Él decía que los verdaderos herederos de la civilización occidental en América eran los hispanoamericanos. La tradición grecolatina y cristiano-católica, más que los anglosajones que se establecieron en Estados Unidos, que no representaban esa civilización de la misma de superior manera que lo que representaban los hispanoamericanos con las sociedades y ciudades que fundaban, ¿no? Que lo otro era una construcción materialista, utilitarista, y en todo momento expansiva y en absoluto asimiladora de la población autóctona. O sea, la historia de Estados Unidos es una historia de una agresividad y una violencia expansiva permanente, ¿no? Es decir, ya las colonias inglesas desde el siglo XVII se desarrollan en la costa atlántica, es decir, no tienen ningún tipo de relación con la población nativa, ¿no? Es decir, el mejor indio es el indio muerto, que es lo que dicen ellos, ¿no? Y que time is money, ¿no? Entonces, todas esas frases son las que definen muy bien ese mundo antagónico al mundo hispanoamericano, ¿no? Que no es ni la leyenda rosa ni la leyenda negra, es lo que yo quiero describir, la realidad histórica. O sea, Estados Unidos se forma a partir de 13 colonias inglesas en la costa atlántica, que es una acumulación sobre todo de grupos disidentes del protestantismo radical, la mayor parte de ellos, ¿no? Puritanos y otro tipo de sectas. Católicos muy pocos, por ejemplo en Maryland sí que hubo una colonia de católicos, claro, en Maryland, se llama la Tierra de María, pero eran muy minoritarios, ¿no? O sea, es decir, ahí se forma un ideario protestante radical y anglosajón, ¿no? En cuanto a forma de vida, que lo que hace es decir, agredir, atacar, excluir a todo lo que hay ahí por ahí en esas tierras. Bueno, es que el demonio, el indio es el demonio y hay que eliminarlo. No hay ningún tipo ni de relación seria ni de asimilación, y así hacia oeste, pues liquidando naciones nativas hasta llegar hasta el Pacífico, robándole a México la mitad norte de su territorio, es decir, estallando una guerra civil entre la parte sur y norte incompatibles, luego atacando a Cuba, atacando al Caribe, a Centroamérica, a todas partes, ¿no? Es decir, vamos a ver, el principal enemigo del occidente hispánico es Estados Unidos, no nos engañemos, en el siglo XX, claramente, ¿no? De hecho, la única guerra que ha tenido con España desde la guerra napoleónica, la única guerra seria que ha tenido ha sido contra Estados Unidos, ¿no? En 1898. Y ante este movimiento así por decirlo de alguna forma, de placas tectónicas geopolíticas, ahora con la guerra Ucrania-Rusia, que ahora parece que se van a mover todos los polos de geopolítica, Hispanoamérica llega tarde, estamos a tiempo de intervenir o tener peso en esta reconfiguración de poderes o de hegemonía americana. Pues sí, muy bien, eso que dices tú de la falta de integración de todo el espacio hispanoamericano nos deja una debilidad geopolítica internacional evidente, ¿no? Claro, como voces individuales no pintamos mucho. Claro, pero si fuera una sola voz de bloque, un bloque pintaría bastante más, mucho más. Cada uno como guardando su soberanía, cada estado, pero con intereses comunes. Llegar a una especie de tratado de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Que es lo que yo planteo ahí, que haya, por ejemplo, pues que haya una conferencia iberoamericana anual, por lo menos entre todos los jefes del gobierno, de los gobiernos de los Estados miembros, que tomen medidas que adoptaría la Secretaría General Iberoamericana con el sistema institucional iberoamericano en materias de seguridad social, inmigración, justicia, etcétera. Que haya una
Corte Iberoamericana Superior de Derechos Fundamentales, lo que ahora es la Corte Interamericana, podría ser la Corte Iberoamericana que hay en Costa Rica, y luego incluso una fuerza iberoamericana de intervención para casos puntuales, ¿no? Para, por ejemplo, si llega un tirano a un estado hispanoamericano, pues se le puede intervenir con los países vecinos. O otras cuestiones, defenderse de una agresión externa. O sea, que una fuerza pequeña pero eficaz, ¿no? Compuesta por unidades de varios estados, por ejemplo, ¿no? Porque, decir, todas estas cosas deberíamos plantearlas ya desde ya. Sí, facilitar la doble ciudadanía entre los otros países, evidentemente, tratados de libre comercio entre los países miembros, todas estas cosas hay que ir avanzando. Y claro, entonces llega la guerra de Ucrania y ¿qué pasaría? Pues bueno, pues que habría que tener en cuenta lo que dice el bloque hispanoamericano, ¿no? Bueno, de hecho, el bloque hispanoamericano ahora mismo, pues, sí, muchos países hispanoamericanos no están alineados con Estados Unidos, y esto hay que tenerlo en cuenta también, ¿eh? Brasil, Venezuela, etcétera. Oye, es que hasta qué punto, es decir, hay que poner en cuestión muchas de algunos gobiernos que ha habido en el pasado, que eran de un seguidismo y una obediencia a Washington increíble, ¿no? Vergonzosa. O sea, por ejemplo, el chavismo, Chávez en su origen, pues decía cosas interesantes en cuanto a la integración iberoamericana. Luego ya ha devenido en otra cosa, ¿no? Con otros intereses. Pero, oye, es decir, en el mismo Brasil, el presidente actual brasileño tiene un criterio propio con lo de Rusia, ¿no? No condena a Rusia. Es decir, por ejemplo, no se pone, es decir, ¿no? Como hacen los estados europeos occidentales que hacen un seguidismo total a Washington, ¿no? Hombre, si hubiera también una moneda única, también sería una divisa fuerte común, también sería una compensación, ¿no? A la política de dolarización. Eso es complicado porque habría que empezar con políticas de libre comercio y de armonización fiscal, es decir, políticas fiscales en los estados. Pero podría haber un peso como moneda común, perfectamente, un peso como moneda común en el futuro. Oye, es que fíjense, en la Unión Europea hay 30 idiomas distintos, ahí hay 2, en la Comunidad Iberoamericana, y con contiguidad territorial desde California hasta la Tierra del Fuego. O sea, ¿por qué no va a ser posible una reintegración, como digo yo, ¿no? Una reintegración confederal, ¿no? Lo que era la monarquía hispánica o España e Indias, una reintegración contemporánea, ¿no? Y con base a elementos confederales concretos y alcanzables, ¿no? Pero claro, que hace falta aquí la voluntad política de las élites gobernantes de estos estados, porque si no, si están es compatible por Estados Unidos o por otras ideologías poco integradoras, pues es difícil. Es compatible esa reformulación de la unidad estratégica comercial, de colaboración, etcétera, del mundo hispanoamericano o iberoamericano con la Unión Europea. Una Unión Europea que realmente es una hegemonía de ciertos países, una hegemonía de esos. La Unión Europea es un eje franco-alemán, básicamente, ¿no? En la práctica, ¿no? Eso es. Que es el que toma las decisiones principales, a la que se suman los otros estados, ¿no? Pero es que España tiene una gravitación diferente y propia, ¿no? Por su ámbito hispanoamericano. Es que no se puede comparar la política exterior que debería tener España con la que tiene Italia o Austria o Holanda. No es lo mismo. Nosotros tenemos, pues hoy defiendo es decir, que España y Portugal tuvieran una autonomía dentro de la Unión Europea. Eso se puede plantear en la reforma de tratados de integración perfectamente. Claro, porque nosotros tenemos una deriva americana evidente, ¿no? Sí, porque hay una nacionalidad hispanoamericana común, que esto es lo que hay que destacar. Ahora que tanto se habla de naciones, de soberanías, de etnias, es que existe la nacionalidad común hispanoamericana, en la que incluyen a mexicanos, argentinos, peruanos, a brasileños también, por eso puedo utilizar indistintamente hispanoamericano o iberoamericano, y que son pueblos, es decir, contiguos, vecinos, que ocupan 2/3 partes de la América útil, del continente americano. Por eso nunca hay que referirse a los estadounidenses como americanos, en ningún caso. Esto es un error grave, ¿no? que han conseguido instalar los estadounidenses, de que ellos se autodenominan americanos. Eso ya es tomar la parte por el todo y es disminuir las otras partes de América, sobre todo la América hispana, sobre todo.
igual de americano es un mexicano o un argentino que un estadounidense, igual. Entonces, pues hay que empezar por el lenguaje, como digo yo en el último capítulo. Hay que introducir los mínimos anglicismos posibles en el idioma, reducirlos al mínimo y, digamos, desarrollar planes de estudio en los distintos estados hispanoamericanos favorables a la autoestima, al entendimiento y a la integración. Desde luego, el indigenismo, esa corriente política que existe desde hace mucho tiempo, ¿no?, es algo totalmente hostil a la integración hispanoamericana. Indigenismo que nace en la segunda mitad del siglo XIX en las universidades estadounidenses, no lo olvidemos. Por ejemplo, Prescott, estos historiadores que hablan de la conquista de México, de malvado y bárbaro español y el noble y civilizado indígena, todo esto se hace, como dice Vasconcelos, José Vasconcelos, para debilitar la nacionalidad mexicana y su tradición y identidad hispánica. Enfrentar a criollos contra indios, etc. Y por eso hay una frase muy buena de Vasconcelos que dice, bueno, cuando se refiere a que indigenistas y yanquis conspiran contra la nacionalidad mexicana. Pues yo me quedo con esa frase. O sea, la población indígena o nativa americana de Iberoamérica es el 7% del total. O sea, es una minoría étnica que hay que respetar, integrar en esos estados republicanos, en sus sistemas educativos, en sus ciudades, lo cual conlleva una progresiva y completar el proceso de mestización, porque eso es a lo que están abocados. Eso o crear reservas por ahí de indígenas, ¿no?, en algunas partes de los territorios hispanoamericanos, que no es la tradición hispanoamericana. O sea, el indigenismo no sirve en el siglo XXI. Solo sirve para fraccionar todavía más el territorio hispanoamericano, la nacionalidad continental. Porque España, en su obra inmensa de 3 siglos iniciales, quiso integrar a los nativoamericanos. Claro que hubo choques violentos inicialmente, como hay cuando siempre que un grupo nuevo llega a un nuevo territorio. Pero es que esto ha pasado así siempre. Y además que los españoles no quisieron exterminar a los nativos americanos. Es que muchos nativos americanos apoyaron a los españoles contra tiranías como la azteca o la inca. Y luego siguieron viviendo en sus territorios. Mira, en el ámbito peruano andino, pues ahí tenemos, por ejemplo, es decir, toda la zona de los Huancas, toda la zona central de la sierra peruana, eran enemigos acérrimos de los cuzqueños, o inca, ¿no? Eran cuzqueños. Y apoyaron a muerte a los ejércitos españoles reducidos que llegaron ahí. Y luego, si vas a Huancayo, es la ciudad más grande que hay en el interior de Perú, es el ejemplo, como cuando yo estuve, me di cuenta que era el ejemplo perfecto casi de lo que era el mestizaje hispano-indígena en los Andes centrales. ¿No? Ahí no hay ningún problema indigenista, ahí son peruanos, hablan español todos, algunos hablan quechua, cada vez menos porque un idioma sirve para comunicarse y cuando deja de servir, pues se deja de hablar, o se habla menos. Y no hay ninguna paranoia, es decir, traída de fuera, ninguna paranoia indigenista antihispánica. Eso es un disparate, eso es decir, vamos a ver, es que negar la identidad hispánica de estos países es negar sus propias nacionalidades, es negar sus propias nacionalidades. O sea, un señor de Mali puede negar la identidad francesa y no le pasa nada, porque no tiene nada de francés. Aquí llegaron unos señores colonos, aquí unos soldados franceses, tuvieron 40, 50 años y se fueron. ¿Y qué? Bueno, ¿y qué ha quedado aquí de eso? No ha quedado nada, nada. Por ejemplo, ¿cómo vas a comparar esto con la hora de España en Colombia o Argentina o México? Es que no tiene nada que ver. Son nuevos pueblos creados por los españoles en su adaptación al territorio y simbiosis con los pueblos autóctonos. Es que esta es la clave para entender la hispanoamericanidad, ¿no? Sí, por ir acabando, porque igual se nos pasa la hora, pero ¿tú le pondrías fecha a este proceso, ¿no?, de comunidad hispano-iberoamericana de posibilidad o de momento estamos en fase muy embrionaria? No, yo me gustaría que en la segunda mitad del siglo XXI fuera la eclosión del ámbito del mundo de la comunidad iberoamericana, la eclosión real. Segunda mitad del siglo XXI, siendo realistas.
siempre y cuando los Estados Unidos no descompongan y fraccionen ya del todo y destruyan este territorio y hagan nuevas intervenciones, porque a México es la gran víctima de Estados Unidos, ¿no? Porque sabían que era tener una nación poderosa en el suroeste, hacia el suroeste, con una identidad fuerte, con una estructuración política, cultural, urbana fuerte, y su obra del siglo XIX fue debilitar y atacar a la nacionalidad mexicana. Pero evidentemente, ¿no? Desconociendo el tratado fronterizo entre las dos repúblicas, invadiendo el presidente Polk, un auténtico pirata, vamos, asaltando cualquier derecho internacional, invadiendo el territorio mexicano para quedarse la mitad norte de México, promoviendo luego los intereses comerciales y empresariales estadounidenses, promoviendo y quitando gobiernos allí, claro, desgraciadamente con la colaboración de políticos autóctonos. Y luego pues, todo el narcotráfico, todo esto tiene mucho que ver con su exportación a Estados Unidos, claro, su comercialización en Estados Unidos. O sea, México es una víctima histórica de Estados Unidos y de sus políticas. Por eso cuando López Obrador, actual presidente de México, se mete a veces con España, bueno, que se meta con Estados Unidos, ¿no? Que es el que quiere tener postrado a México. De momento le robó la mitad de su territorio, y no hace más que digamos, debilitar en todo lo que puede la nacionalidad mexicana, por ejemplo, promoviendo el indigenismo. O sea, promoviendo el indigenismo en México. Vamos a ver, en México había tropecientas lenguas, que ahora, gracias al idioma español, se pudo vertebrar la República Mexicana, que fue la que promovió la extensión definitiva del español en su territorio, sus planes de estudio. Es que si no se entiende esa nacionalidad mexicana sin esos elementos hispánicos. De todas maneras, me da la impresión, por seguir la sugerencia de nuestro presidente de Unidad Hispanista, quizá como colofón podría ser acertada la frase esta de que ahora nos toca recuperar la memoria colectiva, histórica, antropológica y cultural, contrarrestar la modificación cognitiva a la que estamos sometiéndonos, se nos está sometiendo desde poderes, para que no pensemos con sentido propio. Es decir, pasar a la ofensiva cultural para lograr más tarde la reunificación política, cultural, económica. ¿Estamos en esa primera fase o ya podríamos pasar a otras? No, estamos en esa fase claramente y de hecho nuestras acciones están en esa línea, ¿no? Como asociación, como Unidad Hispanista, como la actividad, digamos, que desarrollamos, por ejemplo, con nuestras publicaciones, otros actos. Yo este libro lo quiero presentar, aparte de España, en varios sitios, en varias ciudades hispanoamericanas, ¿no? Es decir, una apología directa y activa de la integración iberoamericana y la existencia de una nacionalidad común. Sí, porque hay núcleos activos en estos países muy partidarios de esta integración y de esta identidad, reconocer la identidad propia, que, bueno, no son mayoritarios, pero, bueno, sí, depende. Hay sectores y territorios donde hay más conciencia de esto y otras donde hay más manipulación. Por ejemplo, en México, igual que hay un presidente ahora que, bueno, pues realmente hace declaraciones absurdas, ¿no? Por ejemplo, ahora que se ha celebrado el 500 aniversario de la caída de Tenochtitlán y de la fundación de la Ciudad de México y de la nacionalidad mexicana, yo colaboré en unas jornadas en la Universidad de San Luis Potosí sobre estos 500 años. Es decir, se dedicó junto a la alcaldesa de Ciudad de México, que es una señora llamada Sheinbaum, no sé, de origen judío, no sé quién es, una hostilidad a lo hispánico de esta alcaldesa increíble, ¿no? O sea, y celebró un acto esta alcaldesa, ¿sí? Montando como una especie de templo azteca en la Plaza Mayor. Esa fue su actividad para los 500 años de la Ciudad de México. O sea, ¿qué tienen que ver los mexicanos, los actuales, con Moctezuma y tal, o con esta gente? Vamos a ver. Sí, a lo mejor algunos otomíes, alguna tribu, que son el 0,2% de la población de México, tiene algo que ver directamente con Moctezuma o Cuauhtémoc. Pero la inmensa mayoría de los mexicanos, con quien tiene que ver, es con sus hermanos culturales y de raza españoles, evidentemente. Pues una fusión
indígena, pero no azteca, de los distintos grupos nativoamericanos que había allí, enemigos de los aztecas. O sea, fíjense la enorme manipulación del aztequismo en México. Es algo que a mí yo que he estado en México un par de veces, es algo que a mí me sorprende y me enerva, ¿no? Porque es una manipulación de la identidad mexicana descomunal, de esa gran nación hispana norteamericana, ¿no? Norteamérica, claro, limítrofe con Estados Unidos. Ahí se empieza a entender todo. La enorme manipulación de la identidad mexicana que debilita a esa nacionalidad y a ese Estado y a esa sociedad, la debilita en su complejo de identidad, ¿no? Enormemente, ¿no? Pues bueno, yo quería a nuestros seguidores y a nuestros escuchantes, yo quería proponer que compren este libro, Comunidad Iberoamericana, Formación y Destino de una Comunidad de Naciones. Pero no solamente comprarlo y leerlo, lógicamente, sino yo creo que ya empezamos a tener la obligación moral de invitar a más gente que se sume a esta ola, que ya empieza a formarse, para que otros también sintonicen con estas ideas y las lean, se formen, porque sin formación, sin cultura, sin una idea clara de las cosas, sin contacto con la realidad objetiva, no esa realidad virtual que nos tratan de inducir, no podremos hacer nada, seremos esclavos. Es que necesariamente tenemos que salir de este proceso de subordinación, de alienación, para lograr ser nosotros mismos. Es la única manera de sobrevivir en este mundo multipolar, creo yo, ¿no? ¿Nos despedimos con esta reflexión? Sí, fantástica epílogo. Totalmente de acuerdo, y hay que llevar cierto activismo, como estamos haciendo aquí, por ejemplo. Sí. Que no deja de ser cierto activismo, ¿no? A Ramón por esa iniciativa que yo siempre digo que cada libro nuevo es una victoria que conseguimos, ¿no? Bueno, gracias a vosotros por la entrevista y por la promoción, y porque es que esto hay que hacerlo para el ciudadano español consciente debe estar en esta línea. Una preguntita, ¿dónde está a la venta? Bueno, me imagino que la Casa del Libro, etcétera, etcétera. Sí, la Casa del Libro, en Amazon también. Sí. Es decir, claro, ahora como se compra un libro de esa manera, ¿no? Pero bueno, es decir, ahí se puede adquirir. Yo voy a hacer varias presentaciones. Tenemos en Vitoria, me gustaría que Vitoria se ha convertido en el epicentro de esta asociación. Es curioso, ¿no? La capital alavesa, ¿no? Se ha convertido en uno de los epicentros de la Asociación Unidad Hispanista, lo cual es muy significativo. Y también en Madrid voy a hacer algunas presentaciones, en alguna otra ciudad, y voy a estar activo en esta línea. Si alguien quiere potenciar una presentación del libro contigo, ¿cómo se pone en contacto? Bueno, ¿a través de Unidad Hispanista o a través...? Sí, a través de Unidad Hispanista, diría yo, a través de Unidad Hispanista. En Barcelona, donde está Javier, también podría ser un lugar interesante a presentarlo. Sí. Como la segunda ciudad española, ¿no? Es decir, tamaño y una vida cultural intensa. Sería un sitio muy apropiado. Para, se podría hacer, digo yo. Sí. Ojo el guante. Muy bien. Pues a continuación vamos a poner la dirección por si quieren contactar con nosotros a este efecto o otros. Muchas gracias. Pues nada.